Hola a todos, muy buenas tardes. Nuevamente gracias por sintonizarnos. Nosotros les compartiremos información veraz para ampliar conocimiento y, de ser necesario, aplicarlo en diversas circunstancias que se nos pueden presentar. Y bueno, agradecida con ustedes por escucharnos. Esto es Hablando Derecho. En esta ocasión hablaremos de temas muy interesantes para ti, ciudadano, y para ti, trabajador, dado que el punto focal del día de hoy es sobre las organizaciones civiles y pequeños comerciantes. Estaremos platicando acerca de las sociedades civiles, asociaciones civiles, sociedades de producción rural y pequeñas y medianas empresas, como son conocidas las pymes. Pero ¿qué creen? Eso no es todo. El día de hoy tenemos unas invitadas que nos estarán acompañando durante el programa. Así que los invito a ponerse cómodos, a ir por alguna botanita y disfrutar del programa que hemos preparado para todos ustedes. Recuerden darle manita arriba y suscribirse al canal. Nuevamente bienvenidos y comencemos. Bueno, nuestra primera invitada es la licenciada en Administración, Dalia Ivonne. Bienvenida, licenciada. Hola, gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros la licenciada en Derecho. Alicia, ¿cómo está, licenciada? Muy bien, Heidi, gracias por la invitación. Estoy contenta de estar con ustedes en esta tarde. Gracias, licenciada. Un gusto tenerla con nosotros. De igual manera, contamos con la presencia de la licenciada en Administración, María Guadalupe. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes, Heidi. Gracias a ti por la invitación. Tenemos una última invitada. Hablamos de la licenciada en Derecho, Diana Laura. Sea bienvenida, licenciada. Gracias, Heidi. Un gusto acompañarlas en esta tarde. Regresamos una vez más en esta programación con un tema bastante interesante, ya que sin duda es importante conocer qué son las sociedades civiles. Por ello, ¿qué nos pueden comentar? Por supuesto, vamos a empezar por definir y nos dice que es el contrato de sociedad en el cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. Dentro de estas sociedades civiles, de manera personal, conozco a una sociedad que es Greenpeace, una organización ambientalista global que busca cambios en las políticas públicas, las prácticas corporativas y la cultura para, de alguna manera, enfrentar las amenazas del cambio climático. Yo considero que es importante fomentar a cuidar nuestro planeta. Algo que me impactó de esta sociedad es que dicen que no aceptan dinero de empresas ni de gobiernos, porque las donaciones individuales junto con las cuotas de sus socias y socios son la única fuente de fondos. Sí que es un tema interesante, pero me interesa saber, ¿cuál es la constitución de la sociedad civil? Déjame decirte que la sociedad civil se conforma obviamente de personas, ya que la interpretación del concepto de contrato de sociedad civil se desprende que para constituir una sociedad como esta se requiere un mínimo de 2 personas y sin tener un límite máximo de socios. Por otra parte, el capital social se constituirá de aportaciones, las cuales pueden consistir en una cantidad de dinero, otros bienes o en su industria. La aportación de bienes implica la transmisión de su dominio a la sociedad, salvo que expresamente se pacte otra cosa. Las aportaciones de los socios a la sociedad civil se encuentran representadas por partes sociales, las cuales pueden ser iguales o desiguales entre los socios. Desde mi punto de vista, podemos notar que nos dice que la constitución de estas tiene que ser mayor a 2 personas, las cuales evidentemente tienen que aportar algo, si no, ¿cómo quieren emprender la sociedad? Y bueno, quiero compartirles que sé de una creación de una asociación para el refugio de mujeres maltratadas en Puebla. La idea inicia con la ciudadana Adriana, la cual es una de las socias.
Ella aportará una casa, la cual servirá como domicilio para resguardar a las mujeres. Ella le contó la idea a su amiga Thalía, la cual decidió apoyar la creación de la sociedad. Ella va a invertir cierta cantidad de dinero a esta causa. Se va a sumar otra amiga más, la cual hará otra inversión para equipar el inmueble. Me da gusto que entre mujeres nos apoyemos y aplaudo esa idea, pero pasando a otro punto importante en estas sociedades es el contrato. Por ello, ¿qué me cuentas, Dalia? Sí, claro. El contrato de sociedad debe constar por escrito, pero se hará constar en escritura pública cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes cuya enajenación deba hacerse en escritura pública. El contrato de sociedad debe contener los nombres y apellidos de los otorgantes, que son capaces de obligarse a la razón social, el objeto de la sociedad y el importe del capital social, y la aportación con que cada socio debe de contribuir. Considero que para la realización del contrato de sociedad es importante conocer el contenido, para así saber lo que vamos a firmar. Para ello, como lo podemos notar, comienza con puntos muy primordiales, como el nombre de los socios, la nacionalidad, el domicilio y su profesión. Continuamos con la parte que actúa, que es donde intervienen ambos en su propio nombre y derecho, reconociéndose la mutua capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato, donde exponen que es su intención la de constituir una sociedad civil y no deben de faltar las dichosas cláusulas, las cuales son determinadas por reglas como la fecha de inicio de operaciones, la duración, el capital social fijado, las normas sobre disolución, por mencionar algunas, y algo indispensable así es la firma de los socios. Para que exista una sociedad debe haber socios, los cuales, ¿qué obligaciones tienen? Al saneamiento para el caso de evicción de las cosas que aporte a la sociedad como corresponde a todo enajenante, y a indemnizar por los defectos de esas cosas como lo está el vendedor respecto del comprador, más si lo que prometió fue el aprovechamiento de bienes determinados, responderá por ellos según los principios que rigen las obligaciones entre el arrendador y el arrendatario, a menos que se haya pactado en el contrato de sociedad. No puede obligarse a los socios a hacer una nueva aportación para ensanchar los negocios sociales. Cuando el aumento del capital social sea acordado por la mayoría, los socios que no estén conformes pueden separarse de la sociedad. Cuando esta obligación más que nada es que al realizarse el contrato de sociedad los socios deberán estipular cuál es la cantidad con la cual van a iniciar su aportación para así saber cuál fue la aportación de cada uno. Por ejemplo, las hermanas Pérez van a iniciar una sociedad civil, la cual será una institución educativa. Ellas van a pactar el monto destinado por cada una, que será de 85,000 pesos. En caso de que la cantidad total no sea necesaria, ninguna de las dos no puede ser obligada a aportar más dinero. También tenemos las obligaciones sociales, que estarán garantizadas subsidiariamente por la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios que administren. Los demás socios, salvo convenio contrario, solo estarán obligados con su aportación. Digamos que sí, que si un socio se compromete a aportar una suma de dinero y no cumple con lo prometido, surge la obligación para este de abonar los intereses que le corresponden desde el mismo día en que debió llevarse a cabo la aportación del dinero. Y además, el socio incumplidor deberá indemnizar a la sociedad por los daños que hubiera podido causar por el hecho de no haber entregado el dinero prometido en el contrato y en la fecha debida. Cuando lo que se obliga a aportar un socio con el contrato son bienes en lugar de dinero, el socio incumplidor responderá también de la llamada evicción. En tal supuesto, la sociedad tendrá derecho a exigir a este socio la restitución del precio de las cosas vendidas, los frutos o los rendimientos. Aquí podemos decir, por ejemplo, la señorita Flor, a firmar su contrato de sociedad, se comprometió a entregar la cantidad de 25,000 pesos, lo cual no se entregó completo.
ella se comprometió a cubrir los intereses que le generó la falta de la entrega de dinero y asume que ahora tiene como obligación el pago de los intereses correspondientes. ¿Quién se encarga de la administración de las sociedades? Esta puede conferirse a uno o más socios, habiendo socios especialmente encargados de la administración. Los demás no podrán contrariar ni entorpecer las gestiones de aquellos, ni impedir sus efectos, si la administración no se hubiese limitado a alguno de los socios. Primeramente hay que aclarar que para administrar una sociedad tenemos por lógica pues al administrador único que tiene poder para ejercer cualquier acto administrativo, incluso con la oposición de sus socios, siempre que actúe en bien de la sociedad. Ahora bien, los administradores mancomunados son dos o más que necesitan el consentimiento de los demás para actuar. Y por último, los administradores solidarios, que igual son dos o más socios que pueden ejercer sus tareas sin el consentimiento de los demás. Pero el resto de socios puede oponerse antes de que las acciones tengan validez legal. El nombramiento de los socios administradores no priva a los demás socios del derecho de examinar el estado de los negocios sociales y de exigir a este fin la presentación de libros, documentos y papeles, con el objeto de que puedan hacerse las reclamaciones que estimen convenientes. No es válida la renuncia del derecho consignado en este artículo. En mi opinión, podemos ver que todos los socios tienen el mismo poder de decisión, pero también de oposición, especialmente porque los socios podrán realizar operaciones que obligarán a los demás, pero estos podrían oponerse antes de que produjera efecto legal. También puede utilizar el fondo social siempre que no lo haga para actuar en contra de la sociedad o de los derechos que comparte con el resto de comuneros, pero necesita el consentimiento de sus compañeros para hacer cambios que afecten a los inmuebles de la sociedad. Bien, pues hemos podido conocer un poco más de estas sociedades que, como pueden darse cuenta, no son tan sonadas como las sociedades mercantiles, pero también juegan un papel muy importante dentro de la economía de nuestro país. Ahora pasemos al siguiente tema. Adelante. Bueno, el tema que sigue será sobre las asociaciones civiles. Díganme, ¿alguien ha escuchado hablar de ellas? ¿No son lo mismo que las sociedades anteriores? No, claro que no, ya que son cuando varios individuos convinieron en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderante económico, constituyen una asociación. Me suena a lo mismo. Presta suma atención en la parte que dice que no tenga carácter preponderantemente económico, es decir, no necesariamente ni de manera importante debe tener un perfil o fin económico, a diferencia de las sociedades civiles, que a pesar de no tener un tope mínimo de capital y no sean tan grandes, sí se plantea para tener un beneficio económico. Bueno, Dalia, si me lo permites, deseo comentar algo que reafirme lo que acabas de comentar, pues acerca de lo que se está comentando, yo tenía la misma duda, pero encontré que la diferencia entre la sociedad civil y la asociación civil es que la primera tiene un fin común lícito preponderantemente económico, mientras que la segunda tiene un fin preponderantemente no económico sin especulación comercial, como puede ser educativo, religioso, cultural, etc. Gracias por reforzar mi argumento. Bueno, pero ahora entendamos correctamente qué son estas asociaciones. Para ello nos basaremos en el manual otorgado por el INDESOL. Es algo viejito, sí, pero aún podemos rescatar cosas buenas de él para entender este tema, donde nos dice que si se le denomina asociación civil a aquella entidad privada sin ánimo de lucro y con la personalidad jurídica plena integrada por personas físicas para el cumplimiento de fines culturales, educativos, de divulgación, deportivos o de índole similar al objeto de fomentar entre sus socios y o terceros alguna actividad social.
Y claramente podemos comprobar que no debe haber un lucro aquí, porque se crean con el objetivo de fomentar el bien social y apoyar a toda la gente que necesite de ellos, todo de manera gratuita, pues su giro, por así decirlo, son los actos de caridad. Unos cuantos ejemplos de estas asociaciones serían la Alianza Cívica AC, la Asociación de Municipios de México AC, la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y entre otros. Muchas gracias por los ejemplos, pero cuéntenme ahora, ¿cuáles son las ventajas que nos presenta la formación de una asociación civil? Muy buena pregunta, y para responderla citaré que entre sus ventajas está que no necesitan capital mínimo, las socias se dan de alta o baja voluntariamente, todas participan con los mismos derechos, su objetivo es el bien común de todas y no el beneficio económico, acceden a recursos públicos y privados y forman una entidad independiente que puede realizar transacciones por sí misma. Dentro de esos puntos mencionados, vemos que muchas sociedades, como sabemos, se les establece legalmente un capital mínimo para poder constituir la sociedad. Si no se posee, no se puede fundar, pero aquí no. Podemos empezar incluso con un capital de 1,000 pesos y no necesariamente en efectivo o monetario. Además de que la baja de los socios no se pasará por un proceso larguísimo ni se obligará a permanecer dentro de ello. Y también al ser de beneficio público, tienen todo el derecho a acceder a cualquier recurso, a diferencia de otras, que solo deben acceder al privado. Entonces pueden obtener beneficios de ambas, incluso no necesitan del control de alguna empresa o entidad externa. De manera independiente pueden llevar la organización de su asociación y decidir por sí mismos. Muchas gracias por sus comentarios. Son precisos y entendibles. ¿Y qué nos pueden decir de su constitución? Bueno, todos sabemos perfectamente que las sociedades deben tener un contrato donde todos firmen de aceptado, al igual que otras sociedades, y se regirán por sus estatutos, los que deberán ser inscritos en el registro público para que produzcan efectos contra terceros. De otra forma, ¿cómo se respaldará su existencia? No hay otra. Hay que empezar las cosas bien, en orden y en forma. De acuerdo. ¿Y qué nos pueden comentar de las asambleas generales? ¿Juegan verdaderamente un papel importante en las asociaciones? Pues el poder supremo de las asociaciones reside en la Asamblea General, ya que a través de ella se toman decisiones fundamentales y necesarias para direccionar el rumbo de la asociación y poder darle la oportunidad de avanzar, además de llevarse a cabo en situaciones realmente necesarias. Como ya he dicho, de ella depende la existencia de la misma. Ahora, hablemos sobre los asuntos que resolverá la Asamblea. Me gustaría una explicación. Claro, con mucho gusto. En primera instancia encontramos que resolverá todo aquello sobre la admisión y exclusión de los asociados. Por ejemplo, todas nosotras formamos parte de Cáritas Tehuacán C, pero una de nosotras asociadas ha cometido una falta grave y eso fue obtener lucro a través de nuestra organización. Esto es algo fatal. Por ende, no debe formar parte de nuestra asociación. ¿Qué hacemos? Convocamos a asamblea, planteamos el problema y todas votamos a favor de que sea excluida. También atiende sobre la disolución anticipada de la asociación o sobre su prórroga por más tiempo del fijado en los estatutos, sobre el nombramiento de director o directores cuando no hayan sido nombrados en la escritura constitutiva y sobre la revocación de los nombramientos hechos. Todos sabemos que nada es para siempre y quizá las cosas no salgan como planeamos y por ende, si no tenemos la capacidad de ejercer nuestro propósito, ¿ya para qué existimos? Entonces, se disuelve antes de lo planeado, pero con el consentimiento. Por el contrario, si todo va muy bien y mejor, podemos tomar la decisión de seguir adelante. Yo considero que, así como es importante que elegir el presidente de México, pues también la persona a cargo de dar la cara por su asociación
y si existe una incomodidad o ya no cree necesario algún acuerdo que se haya establecido en el contrato al inicio de la sociedad, pueden todos votar a favor de que se elimine esa fracción del contrato. Muchas gracias a todas, pero díganme, ¿cómo es que se llegan a extinguir estas asociaciones? Las asociaciones se extinguen por consentimiento de la Asamblea General, por haber concluido el término fijado para su duración o por haber conseguido totalmente el objeto de su fundación, por haberse vuelto incapaces de realizar el fin para que fueron fundadas, por resolución dictada por autoridades competentes. Retomando la sociedad que puse de ejemplo, si ya ninguna desea formar parte o seguir con la asociación, se levanta una asamblea y todos, en común acuerdo, deciden extinguirla, pues ya ninguno tomará las riendas, o como dice en la tercera fracción, ya no tienen la capacidad en ningún aspecto de llevar a cabo sus actividades. Pues esto último es muy lógico u obvio, pues ¿de qué sirve que se tenga activa una asociación que ya no opera, que ya no hace el bien social? Pues no, lo mejor es ya extinguirla y que no esté de adorno. Además, pues si el periodo establecido se vence, obviamente la asociación también, e igual debe haber una orden por una autoridad. Claro, se debe justificar correctamente la razón de esta orden. Bueno, en episodios anteriores igual hablamos sobre la disolución de las sociedades y sabemos que al momento de que sucede, todas las ganancias y los bienes se reparten, dependiendo a lo acordado en el contrato. Pero si estas son fundaciones que se asemejen con dinero público y privado, ¿se quedan con ese dinero o qué hacen? Bueno, excelente pregunta. Me alegra que toques este punto y la respuesta es no. El dinero no es de ellos y no pueden apañárselo porque está destinado al bien colectivo y o social, no para uso propio o lucrativo. Ya que los bienes de la asociación se aplicarán conforme a lo que determinen los estatutos y a falta de disposición de estos, según lo que determine la Asamblea General. En este caso, la Asamblea solo podrá atribuir a los asociados la parte del activo social que equivalga a sus aportaciones. Los demás bienes se aplicarán a otra asociación o fundación de objeto similar a la extinguida. Entonces, sí se les dará dinero a los socios, pero solo lo que ellos aporten, y la repartición de los demás se destinará a alguna o algunas otras sociedades que tengan la misma actividad, y en el estatuto puede ya estar establecido hacia qué otras asociaciones se les otorgarán dichos bienes, aunque si no es así, la Asamblea lo puede establecer. Y a grandes rasgos, ¿qué piensas de las asociaciones, Dalia? Mira, es bonito saber que de esta manera se puede impulsar a las personas a asociarse para poder ayudar a grupos vulnerables de nuestro país, pero seamos honestos, no todas las asociaciones que conocemos son 100% puras y rectas. Muchas de ellas son utilizadas solo para beneficio propio, aunque ese no sea el objetivo, y suelen engañar a la gente y solo aparentar que ayudan cuando lo único que desean es generar dinero fácil. Entiendo, ya que nos abarcaste que el dinero que manejan en su mayoría son donaciones o premios por actividades y les es fácil obtenerlo sin mayor esfuerzo. Así es, compañera, estás en lo correcto. Bueno, gracias a Dios, aún hay gente buena en el mundo y hay asociaciones que sí tienen buenas intenciones y se encargan de atender pobreza, desigualdad, injusticia, inseguridad, contaminación y realmente lo hacen. En serio, llevan a cabo eso. Por desgracia, la mala fama que ha provocado asociaciones que solo existen para estafar a la gente hace que ya muy pocas personas recurran a ellas y no les tienen fe. Y claro, es normal. Si nuestro gobierno, que es el que deberíamos confiar, lo hace, ¿qué más podemos esperar? Bueno, el manual que hemos leído nos da una lista de los principales grupos a los que debiesen ayudar, ¿cierto?
Sí, a las mujeres, personas de la tercera edad, infantes, jóvenes, campesinas y campesinos, población urbana, población rural, los grupos étnicos, población vulnerable, población en situación de desastre, profesionistas, los líderes, funcionarios y funcionarias públicos, organizaciones, comunidades, etc. Y una vez más podemos ver que es en pro de ayudar a la sociedad y hacer que crezcamos culturalmente de manera sana y segura. Por favor, si van a formar parte de una o ya son parte de una, velen porque realmente se ocupe el dinero en estas situaciones. Entre más personas existan a las que realmente les preocupe su país, estoy segura de que este progresará a grandes escalas. Hasta el momento nos han impartido información muy interesante, pero es momento de hablar sobre las sociedades de producción rural. Primeramente, empecemos con su definición, por favor. Las sociedades rurales son asociaciones conformadas por sujetos de derecho social, con la finalidad de coordinar actividades productivas, de asistencia mutua y comercialización en sus núcleos agrarios. Bueno, para ser un poco más claros, se trata de una agrupación de personas las cuales se unen para formar una sociedad y estas personas se dedican a las actividades productivas exclusivas de la agricultura, ganadería, pesca y silvícola. Estas sociedades tendrán personalidad jurídica y se podrán constituir con un mínimo de 2 socios, es decir, 2 o más productores rurales, cuyo objetivo es coordinar actividades económicas productivas, asistencia mutua u otras no prohibidas por la ley, así como el obtener bienes, servicios y apoyos públicos o privados para emprender, desarrollar y consolidar proyectos de inversión productiva y social. Las bases legales de la sociedad de producción rural tienen su origen en la ley agraria, donde se establece desde la constitución, operación y hasta su modo de administrar. Por otra parte, de acuerdo a esta ley, existen 4 diferentes tipos de sociedades rurales: unión de ejidos o unión de ejidos y comunidades, asociación rural de interés colectivo, sociedades de producción rural y unión de sociedades de producción rural. Simplificadamente, quiero decir que cada tipo de sociedad mercantil tiene un objetivo, pero todos van encaminados a uno mismo, que es ampliar y mejorar la comercialización de los productos agropecuarios, además que de cierta forma fomentan el desarrollo de las unidades productivas. Me gustaría que fuéramos por partes y me hablaran sobre la unión de ejidos o unión de ejidos y comunidades. ¿Qué me pueden decir al respecto? Los ejidos podrán constituir uniones, cuyo objeto comprenderá la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la ley. Un mismo ejido, si así lo desea, podrá formar al mismo tiempo parte de 2 o más uniones de ejidos. Para constituir una unión de ejidos, se requerirá la resolución de la asamblea de cada uno de los núcleos participantes, la elección de sus delegados y la determinación de las facultades de estos. El acta constitutiva que contenga los estatutos de la unión deberá otorgarse ante fedatario público o inscribirse en el registro agrario nacional, a partir de lo cual la unión tendrá personalidad jurídica. Bueno, primero que nada se entiende por ejido a un tipo de demarcación de tierras de la legislación mexicana. Y bueno, también puedo decir que los ejidos y las comunidades podrán establecer empresas para el aprovechamiento de sus recursos naturales y también la prestación de servicios. Incluso podrán participar ejidatarios, grupos de mujeres campesinas organizadas, hijos de ejidatarios, comuneros, avecindados y pequeños productores. Al igual que en otras sociedades, el órgano supremo será la Asamblea General y los consejos de administración y vigilancia. Durarán en su cargo 3 años, los cuales serán integrados de la siguiente manera. El Consejo de Administración será conformado por un presidente, un secretario,
un tesorero y los vocales, y la vigilancia de la unión estará a cargo de un consejo de vigilancia, de igual forma integrado por un presidente, un secretario y un vocal. Ahora, quisiera que me hablaran sobre las asociaciones rurales de interés colectivo. ¿De qué tratan estas? Estas asociaciones podrán constituirse por dos o más de las siguientes personas: ejidos, comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural o uniones de sociedades de producción rural. Su objeto será la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para el establecimiento de industrias, aprovechamientos, sistemas de comercialización y cualesquiera otras actividades económicas. Tendrán personalidad jurídica propia a partir de su inscripción en el Registro Agrario Nacional y cuando se integren con sociedades de producción rural o con uniones de estas. Se inscribirán además en los registros públicos de crédito rural o de comercio. Desde mi punto de vista, esta figura asociativa es similar a las uniones de ejidos, pero con mucho mayor alcance, ya que no solamente pueden formar parte de ella las uniones de ejidos, sino también los propios ejidos en forma unitaria, además de todas las demás personas morales del sector rural productivo, comunidades, uniones de comunidades, sociedades de producción rural o uniones de sociedades de producción rural. ¿En qué consisten las sociedades de producción rural? Aquí los productores rurales podrán constituir sociedades de producción rural. Dichas sociedades tendrán personalidad jurídica, debiendo constituirse con un mínimo de 2 socios. La razón social se formará libremente y al emplearse irá seguida de las palabras Sociedad de Producción Rural o de su abreviatura SPR, así como del régimen de responsabilidad que hubieren adoptado, ya sea limitada o suplementada. Notamos que es una manera de asociación ejidal donde se origina para fomentar actividades rurales que se encuentran adscritas al régimen normal. Como sociedad limitada, en caso de reclamación por un tercero, los socios están obligados a responder por las obligaciones contraídas. En sociedad ilimitada, los socios responden individualmente por todas las obligaciones de un modo solidario. Y en suplementada implica que los socios responden por encima de su aportación al capital social, hasta un importe específico establecido en el pacto social de constitución de la sociedad. Las sociedades de producción rural constituirán su capital social mediante aportaciones de sus socios conforme a las siguientes reglas. En las sociedades de responsabilidad ilimitada no se requiere aportación inicial. En la de responsabilidad limitada, la aportación inicial será la necesaria para formar un capital mínimo que deberá ser equivalente a 700 veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal. En las de responsabilidad suplementada, la aportación inicial será la necesaria para formar un capital mínimo, que deberá ser equivalente a 350 veces al salario mínimo diario general en el Distrito Federal. Aquí puedo mencionar que el capital social de las sociedades de producción rural es de acuerdo a su responsabilidad. Y digamos que el señor Castellanos tiene una empresa que produce mermelada de durazno. Su producción es estable y consigue beneficios, aunque no suficientes para mantener los gastos que tiene. Conoce al señor Montalvo, el cual cría caballos en una finca cercana y comienzan a charlar sobre la posibilidad de establecer una sociedad de producción rural que beneficie a ambos empresarios, los cuales acuerdan unificar sus recursos para gestionar de forma conjunta sus negocios. Deciden que la sociedad será de responsabilidad limitada, por lo cual deben aportar un capital específico que forme su capital social, como lo establece la ley, que será un mínimo de 700 veces el salario mínimo diario, que será un aproximado de 99,190 pesos.
La sociedad de producción rural tiene algunos beneficios, pues al agrupar distintas estrategias consiguen un incremento de la integración del sector. También los cargos representativos dentro de la sociedad de producción rural no son permanentes y esto garantiza una rotación necesaria y muy interesante para dar entrada a nuevas propuestas y proyectos de crecimiento. De igual forma, la actividad en equipos sin limitaciones de tiempo les permite crear, innovar, analizar e iniciar proyectos novedosos que, por una parte, incentivan la mejora social y por otra, promueven la inversión productiva y funciona para reducir las brechas del sector rural, incentivando el potencial existente mediante los instrumentos que faciliten el procedimiento productivo, así como la posterior venta. Claro, esta sociedad puede estar constituida por personas expertas, tanto en el sector agrario como en el de producción, debido a que su objetivo principal es planificar y organizar actividades económicas productivas, de venta y de apoyo recíproco para conseguir satisfacer tanto necesidades particulares como de la sociedad. De esta manera, podemos decir que lo que busca esta sociedad, podríamos decir que la sociedad de producción rural es la unión de esfuerzos de varios individuos que trabajan el campo, así conseguir beneficios comunes y poder aumentar las posibilidades del éxito en el ámbito rural. Para terminar con este tema, demos paso a la Unión de Sociedades de Producción Rural. ¿Alguien me podría proporcionar información sobre ello? Claro, 2 o más sociedades de producción rural podrán constituir uniones con personalidad jurídica propia a partir de su inscripción en el Registro Público de Crédito Rural o en el Público de Comercio. Bueno, la unión de las sociedades de producción rural tienen prácticamente el mismo objetivo, ya que también buscan la coordinación de actividades productivas, comercializar o realizar otro fin de acuerdo a la ley agraria. Podemos decir que es como la unión de ejidos y comunidades, pero en este caso es la unión de sociedades de producción rural, porque de igual forma se constituirá de acuerdo con la ley agraria. Diría que es lo mismo, solo cambia el sujeto que conforma la unión. Ahora pasemos con el último punto focal, pero no menos importante, así que se trata sobre las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué nos podrían comentar sobre ellas? Para empezar, pues en nuestra vida cotidiana, tanto en el mundo laboral, para no decir todo eso, nos comunicamos en decir pyme. Claro que sí, ya que PYME es el acrónimo utilizado a la hora de hablar de pequeñas y medianas empresas. Estas generalmente suelen contar con un bajo número de trabajadores y de un volumen de negocio e ingresos moderados en comparación con grandes corporaciones industriales o mercantiles. Estamos de acuerdo que nuestro vocabulario aumenta con conceptos que quizá son sonados, pero que de cierta manera desconocemos su significado. De primera aquí, vemos que estaríamos calificando a la empresa con los adjetivos pequeña y mediana. Y claro que si son empresas, aquellas que por ejemplo son las fondas que se encuentran a la vuelta de la esquina de nuestra casa, que invito a no menospreciar, pues son parte del sustento económico en México. Concuerdo contigo, ya que las pyme son importante fuente de ingresos de muchas familias. Es por eso que deben ser reconocidas, porque pongámoslos fácil, digamos que lo que hoy es la panadería de la colonia con pocos empleados y probablemente integrada de puros familiares, quizá mañana se convierta en una franquicia y de empleo a más personas. Digo, no cuesta nada con soñar. Muy cierto lo que dices, pero ya que tocan el punto de número de trabajadores, ¿cómo es que se clasifican estas pyme? Las empresas pequeñas en el sector de industria y servicio pueden tener desde 11 hasta 50 empleados
y en el caso del sector comercio, el número máximo de empleados es hasta 30. Por otra parte, las empresas medianas en el sector de comercio tienen entre 31 hasta 11 trabajadores, mientras que el de servicios de 51 hasta 11 trabajadores, y en el sector de industria el rango de trabajadores es desde 51 hasta 250. Desde mi punto de vista, pues esto compete la clasificación de las pymes aquí en nuestro país, además de que si nos damos cuenta, pues se caracterizan porque su personal no supera los 250 empleados, ya que suelen comenzar con pocos trabajadores, a veces no más de 20. Ya entiendo. Entonces, estos rangos también son englobados de acuerdo al sector, como lo mencionas en la industria, comercio y de servicios, ¿no? Sí, así es, aunque se incluyen también a productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales. De hecho, no es complicado entender la importancia que tienen las pymes en México en cuanto a economía y desarrollo. De acuerdo a las cifras más recientes recogidas por el INEGI, realizado en 2019, más de 4.1 millones de los negocios mexicanos se consideran pequeñas y medianas empresas. Por tanto, recalco que aquí en nuestro país las pymes sí juegan un papel muy importante, y más si nos estamos refiriendo en la generación de empleo, porque así es fácil darnos cuenta de que las grandes empresas que conocemos hoy en día tuvieron que tener una evolución como pyme, digamos que de micro a pequeña, de pequeña a mediana y de mediana a grande. Pero también es fácil darnos cuenta que muchas de ellas se quedaron estancadas y no pasan a ser grandes empresas. Me imagino que de aquí partimos con aquellas desventajas que tienen las pymes. ¿Cuáles son? Bueno, es de esperarse que las pymes tengan debilidades como al no tener un gran volumen de transacciones no alcanzan economías de escala, que es más complicado para una pyme conseguir financiamiento en comparación a una gran empresa, y que es difícil que acceda a financiamiento y grandes capitales. Probablemente la pequeña empresa no pueda o vea dificultades para invertir en campañas publicitarias masivas o en desplegar una extensa red de ventas. Considero que esto pasa porque las operaciones que manejan no se comparan para tener una economía muy superior. Además, en vista de que sus ingresos son menores, pues sí se la viven difícil conseguir un financiamiento. Ahora que si consiguen un crédito, probablemente sea un tipo de interés alto. Y no es por mentirles, pero luego por este tipo de situaciones muchos van a la quiebra y cierran sus pequeñas o medianas empresas. Pero siempre hay cosas positivas, así que cerremos con ellas. Adelante. Te comento que entre las ventajas de las pymes destacan el que es más sencillo que puedan cambiar el nicho o modelo de negocio. La relación entre el empresario y sus clientes es cercana, genera un vínculo entre el negocio y los clientes que se traduce muchas veces en fidelidad. Yo opino que estas ventajas favorecen mucho a la relación laboral, porque por ejemplo, lo podemos observar en el caso de una persona que tiene una tienda de abastos, y es ella misma quien atiende a los clientes que llegan a su establecimiento. Digamos que entre su clientela y él, pues el trato es más directo entre ambos, e incluso vemos que en esa tienda de abastos los clientes no van solo si es que sus precios son bajos, sino muchas veces pues es por la amabilidad o la simpatía del dueño de la tienda. O ustedes díganme, ¿quién no le encantaría ir a un lugar donde lo traten bien? Porque si no fuera el caso ni siquiera vuelven, y me incluyo. También me incluyo porque tienen bastante razón. Y saben, ha sido una tarde muy interesante en este episodio de Hablando Derecho. Hemos aprendido cosas nuevas e interesantes que en algún momento dado puedes aplicarlas. Esperamos que este podcast haya sido de tu agrado y tristemente nos despedimos de todos ustedes, pero no sin antes compartirles nuestro aprendizaje de esta tarde.
En verdad que ha sido una tarde muy agradable e interesante con cada una de ustedes. Y vaya que sí ha sido importante conocer lo que son las sociedades civiles. En lo que me percaté en este tipo de sociedad civil, los socios, dependiendo de cuántos sean al momento de crear la empresa, se ven obligados a utilizar su dinero, acciones o cualquier recurso para obtener beneficios o solucionar problemas de la misma compañía, simplemente para un bien común. ¿Se imaginan? Si nosotros tuviéramos una empresa de este tipo, tendríamos que solucionar cualquier tipo de situación de carácter económico y nadie podría ayudarnos. Claro está que el beneficio, la deuda, las presiones y todo lo que conlleve la toma de decisiones para el fin de la empresa serían solo de nosotras como socios. Recordemos que para crear un tipo de esta sociedad se requiere mínimo 2 socios y a partir de ahí no hay un límite para socios. Pero eso no es todo, pues si también en algo se caracteriza ese tipo de sociedad es que el control que se le da a la empresa, industria o negocio es que no aportan las mismas cantidades, puesto que depende de su inversión como socios, es decir, pueden variar las aportaciones de cada uno. Me imagino que es fácil decirlo o platicarlo, pero considero que han existido diversos conflictos, porque supongo no ha de ser sencillo la toma de decisiones, puesto que tienen que estar de acuerdo todos los socios y así hacer lo mejor que convenga o les parezca a todos los miembros. Sin embargo, a pesar de que entre todos deberán de tomar decisiones dentro de la empresa, debe de haber socios encargados de la administración y los demás no podrán entorpecer gestiones y mucho menos impedir los efectos. Cabe mencionar que hay 3 formas diferentes de administrar una sociedad y no solo son las sociedades civiles, también son las sociedades de producción rural, que estas están conformadas por personas con derecho social, las cuales coordinan actividades productivas de comercialización dentro de sus zonas, únicamente y exclusivamente a la agricultura, pesca o ganadería. Habemos muchas personas que en verdad desconocemos todo este tipo de sociedades. Y por ejemplo, lo de la última sociedad que acabo de mencionar en cuestiones legales, su origen la tiene la ley agraria. Ahí es donde se establece cada uno de los aspectos para tener el control de este tipo de sociedad. Pasando a otro aspecto de las sociedades, lo que llamó mi atención fue lo de los ejidos, ya que desde mi punto de vista, o al menos de donde soy, había escuchado acerca de los ejidos, pero no sabía con exactitud lo que era o en qué consistía. Pues bueno, hay personas que inscriben sus parcelas o terrenos al Registro Agrario Nacional, que a partir de ahí, la unión tendrá una personalidad jurídica. Por lo que alguna vez me comentaron mis abuelos, es que las personas que tienen registro en el Registro Nacional Agrario, es que en ocasiones el gobierno brinda apoyos para beneficiarlos. De igual forma, los ejidos podrán hacer uniones siempre y cuando el objetivo sea la coordinación de actividades productivas, de comercialización, entre otras, que sean aprobadas por la ley. Este tipo de uniones también requiere de una asamblea de cada uno de los núcleos. El acta que contenga los estatus de la unión tendrá que ser entregada a un fedatario para posteriormente también registrarla en el Registro Nacional. Pero no solo eso, pues resulta que también hay asociaciones rurales de interés colectivo, las cuales pueden estar integradas por recursos humanos, naturales, técnicos, financieros, para el establecimiento de las industrias. Al igual que las anteriores, tendrán personalidad jurídica a partir de su registro. Pero si se integran con sociedades de producción rural, no solo se registrarán en el Registro Nacional Agrario, sino que también en los registros públicos de crédito rural o de comercio. Y algo que me atrae es que el capital social de este tipo de asociaciones es mediante las aportaciones de los socios. Claro, no crean que solo es así o a como los miembros consideren, pues no. Es mediante reglas las cuales definen el tipo de capital social y de cuánto o cómo será su aportación de cada uno de los socios. Por otro lado, la sociedad de producción rural
tiene beneficios, ya que al reunir distintas estrategias puede conseguir el incremento del sector, al igual que los cargos no serán permanentes, lo que afianza nuevas propuestas de crecimiento para crecer, innovar e iniciar con nuevos proyectos que mejoren la productividad y la economía. Al igual que lo mencionado anteriormente, buscan un mismo objetivo, es decir, la coordinación de actividades productivas. Prácticamente es lo mismo, solo se modifica el sujeto que conforma la unión. En base a las pequeñas y medianas empresas, cabe destacar que hay muchas en México, y no solo hablo a nivel nacional, sino que este tipo de empresas las encontramos en todas partes, incluso hay muchísimas aquí en Tehuacán. Actualmente, para dirigirnos a ella, le decimos como PYME, que es el acrónimo al momento de hablar de pequeñas y medianas empresas. México, como ya lo mencionaba antes, cuenta con muchas empresas de este tipo en comparación de potencias como lo es Estados Unidos. Sin embargo, no hay que menospreciar el trabajo de nosotros como mexicanos, ya que gracias a este tipo de pequeñas y medianas empresas hay trabajo y muchas familias solventan gastos del día a día, o a algunos les alcanza para algo más. Por eso considero que es bueno, o como dicen por ahí, apoyar la economía local, pues muchos de nosotros, me incluyo, tenemos negocios pequeños que son atendidos por nosotros mismos y por la familia para ayudar a contribuir al bienestar del hogar. Y si nosotros apoyamos a estos pequeños y medianos negocios, los podemos hacer crecer y quizá con el paso del tiempo y con una buena administración pueden llegar a ser grandes empresas o corporativos que posteriormente ayudarán a los demás generando empleos. Querida Dalia, te agradezco que hayas tomado un minuto de tu tiempo para participar con nosotros. Ahora me gustaría escuchar cuál es tu conclusión respecto a estos temas. Sí, claro. En primera, muchas gracias por la invitación a este programa. Es realmente un honor formar parte de un equipo tan maravilloso y lleno de grandes conocimientos. Pues bien, fueron solo 4 los temas que abarcamos en este episodio, pero que yo considero altamente importantes. En primera, tenemos las sociedades civiles y estoy segura de que muchos pensaban que era lo mismo que las sociedades mercantiles y no lo son, pues una va enfocada a actos comerciales y la otra a servicios. Ahora aquí está lo importante de saber diferenciarlas. ¿Cuál debemos escoger? Si queremos empezar por algo muy pequeño, por ende la constitución de una sociedad civil es la mejor, pero obviamente no tendrá el mismo valor que una mercantil, ni mucho menos el mismo giro, pues estas sociedades, como pudimos observar, no necesitan un capital mínimo para su constitución. Las sociedades civiles me parecen todo un misterio aún, pues después de haber leído artículos y escuchado la presentación de mi compañera, pues al no ser tan sonadas aún pueden existir rezagos de especificaciones para su fundación, provocando que muchos confundan las civiles de las mercantiles y cuando menos se lo esperan por un movimiento en vano, la autoridad correspondiente de su control dejan de ser civiles y pasan a ser mercantiles, aumentando el valor de las aportaciones y de sus responsabilidades y por obvias razones, esto no les conviene para nada a los miembros de una sociedad civil, pues los desfalcará y arruinará los planes que se tenían. Y especialmente si esta sociedad civil es muy reconocida y le conviene a las autoridades sacarles juguito. Pero bueno, sigamos buscando información de estas y yo les sugiero que sí, van a fundar una de estas sociedades, deben apoyarse de alguien experto en esta materia y que los oriente adecuadamente para la constitución y administración de la misma. Ahora bien, pasando a las sociedades civiles, las cuales sí logramos apreciar en todas partes, hasta en programas de televisión, las promocionan como apoyo a nuestra sociedad y a grupos vulnerables que necesiten de apoyo económico o de otra índole. Me parece sumamente importante la creación de estas asociaciones, pues como he mencionado, impulsamos a muchas personas a pensar en el bien de nuestra sociedad y a crear acciones que beneficien el desarrollo social del país. Pero viene aquí la gran prueba. Estas sociedades, a pesar de ser gratuitas, necesitan dinero para subsistir. Si no, ¿cómo? Pero este dinero no lo obtienen de las personas que apoyan o a las que les ofrecen sus servicios,
sino que lo pueden obtener de donaciones tanto públicas como privadas, y si la asociación da buenos resultados, más empresas se interesan en aportar, ya saben, para dar la imagen de que ellas también hacen obras de caridad y darle más valor a su empresa. Pero bueno, retomando el tema, se tienen más aportes y por parte del gobierno también. ¿Qué sucede entonces? Muchas de estas asociaciones tienen millones de pesos en sus manos y ¿saben qué es lo triste? Que no se cumple con la ley que nos dice específicamente que no debe haber un propósito lucrativo. Al final, tanto dinero en sus manos los tienta, como dicen las personas mayores, en arca abierta hasta lo más justo peca. Y es aquí donde el dinero ya no es utilizado para la sociedad, sino para su beneficio propio, y eso me pone triste. ¿Saben cuántas cosas geniales y buenas podríamos hacer con todas estas asociaciones? Demasiadas. Apoyaríamos realmente a quienes lo necesitan y seríamos mejores como personas, pero lamentablemente no. Siempre es así. Son una gran minoría las asociaciones que realmente se toman en serio sus metas. No voy a decir que no deben utilizar ni un quinto y pues saber cómo le hacen para sobrevivir y trabajen de gratis. No. Pero sí que no quieran darse una vida de lujos y maravillas con dinero que no es suyo, que en serio respondan a sus responsabilidades que poseen con la sociedad y no las utilicen como un medio fácil y sencillo para ganar dinero. Cambiemos eso y hagamos actos de caridad de verdad y cumplamos con nuestro rol en la sociedad. Bueno, pasando de esto, otro tema que igual abarcamos en este episodio fueron las sociedades rurales. Bueno, pues no son nada más que una asociación enfocada a la explotación y comercialización de recursos naturales de nuestro país. Me encanta que la creación de este concepto se haya hecho con el fin de formalizar el trabajo de nuestros campesinos y campesinas que cuentan con su trabajo en la industria agrícola y tomarlos en cuenta para la creación de programas que los ayuden a sostener su negocio y estilo de vida, porque así es, el ser agricultor ya no solo es un oficio o un trabajo, ya se vuelve un estilo de vida para las personas que tienen ese rol en nuestra sociedad. Sabemos perfecto que ser agricultor no es fácil, es un trabajo muy matado y laborioso, además de ser muy poco reconocido por la gente. Además, nadie valora el trabajo de nuestros campesinos y campesinas, pero con este término se puede ayudar a esta actividad económica, gracias a que se formalizan estas actividades ya consideradas empresariales. Tienen buen acceso a beneficios, como programas que el gobierno llegue a crear, entonces ya serán consideradas para ser parte de estos. Otra es de nuestro saber que las instituciones financieras no ofrecen créditos fácilmente, pero si ya están bien constituidos los campesinos asociados, será fácil para ellos poder solicitar un crédito que los ayude a aumentar su producción o los saque de problemas que los puedan llevar a la quiebra. Pero bueno, ya por último, nuestras famosas pymes, empresas muy reconocidas y recomendables para todo aquel emprendedor que quiera tener ya a su mando una empresa o que su negocio ya sea considerado una. Cada una, la pequeña y mediana, tienen sus especificaciones que los emprendedores deben de tomar en cuenta para formar y ser parte de una. Estas clasificaciones se crean con el objetivo de impulsar el emprendimiento y que más personas tengan la oportunidad de volver un pequeño negocio en toda una empresa. Me parece bastante importante el conocer las características de cada tipo de empresa y requerimientos para fundarla. Estas no son iguales a las sociedades, estas son distintas y se rigen de manera espacial y diferente. Si queremos emprender, crecer y generar más, tomemos en cuenta fundar una pequeña o mediana empresa. Claro, tengamos siempre presente que cada una tiene responsabilidades distintas, una pesa más que otra y una es más difícil mantenerla que a otra. Pero no nos desanimemos, obtengamos los beneficios de cada una y hay que elegir la mejor opción para nuestro bienestar económico. Así que ya vieron, muchas opciones de generar empresas y sociedades hay. Lo único que queda es informarse bien y orientarnos adecuadamente. Pues no tengo nada más que decir, solo que estoy feliz de estar aquí y espero con ansias el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Continuemos con usted, licenciada María. ¿Usted qué opina respecto a lo hablado en esta tarde?
Que agradezco que al igual que mis compañeras estemos contribuyendo a estos programas que, como bien sabemos, en cada uno de estos llegamos precisamente a esta parte de ponernos a reflexionar acerca de los puntos fundamentales tratados. En esta emisión conversábamos del tema de sociedades civiles, en el cual son muy distintas a las que tratábamos el episodio anterior, y es aceptable que al no estar familiarizados con estos términos, nosotros andemos así en la calle sin poder distinguirlas. Para mí sí me es pertinente aclarar que aparte de que estas sociedades civiles, las sociedades mercantiles, nos topamos con las asociaciones civiles, sonará muy ignorante y sobre todo conformista decir que son lo mismo y que solo se le agrega una A, pero no, por favor no nos dejemos engañar por cosas que solo nos cuentan y ya. En primera, sí, las sociedades civiles y las asociaciones civiles sí comparten en que ambas se regulan con el Código Civil y la otra se regula por la Ley General de Sociedades Mercantiles. La regulación es muy obvia, ¿no cree? Pero bueno, para no desviarme mucho, pues me amplió más a mí el panorama, porque si me pongo a analizar o incluso poner una balanza entre lo civil y lo mercantil, me hallaré en un dilema. Por su parte, es obvio que las sociedades mercantiles que abordamos el episodio anterior son de carácter comercial o lucrativo, pero las civiles van en su contra al no tratarse para un fin comercial. Y ya entrando en esto, las asociaciones civiles me llamaron la atención, ya que precisamente los asociados son los que se unen en todo aspecto, tanto en los recursos como la mentalidad de ayudar, pues no nos brindan una actividad económica, mucho menos comercial. Al contrario, se fundan para apoyarnos entre ciudadanos. Ahora que se viene diciembre, está la Fundación Teletón, donde apoyan a niños con discapacidad si tienen cáncer o autismo. Yo pienso que cada CRIT funge un papel importante, pues no solo son los pacientes reciben tratamiento, sino que los familiares también son instruidos por los terapeutas, y esto lo sé porque tengo un familiar que estuvo asistiendo a la ciudad. En parte lo comento porque nos involucra a todos los ciudadanos, pues mediante nuestros comportamientos debemos facilitarles las condiciones, y aunque parece sorprendente, en pleno siglo XXI todavía existen personas que piensan que ellos son una carga social. Mejor hay que pensar que con la ayuda de todos podemos vivir en una sociedad inclusiva. Vemos que esta fundación recauda durante los maratones anuales y no, hombre, si me pusieran aquí a debatir, no faltará aquel que venga con sus comentarios negativos o malintencionados diciéndome que el Teletón es una fundación de Grupo Televisa. Pero si nos ponemos a pensar, lo ocupan como medio de comunicación. Muchos mexicanos son televidentes de esa empresa. Y hay que hablar claros. Una cosa es que si en un CRIT tú dices que te recibieron inapropiado o veas que las instalaciones están deterioradas, pues en primera eso es obvio, no todo siempre estará como nuevo, sino para qué recaudan fondos, si no es para mejorar. Y otra cosa es que estés con la mente dice y dice que si se quedan con parte del dinero, y muy probable me digan que nadie hace algo para beneficiarse propiamente, pero no generalicemos. La cuestión es esa, que debemos informarnos, y en cuanto a lo que nos compete al episodio, pueden ustedes decirme quizá que el Teletón sirve para evadir impuestos, pero en México y gran parte del mundo donar dinero al Teletón o a cualquier otra asociación sin fines de lucro otorga ciertos beneficios fiscales para los donantes, ya sean personas físicas o morales. Ya ven por qué les decía que sí hay que informarnos sobre distinguir estas sociedades. Y ahora, si nos vamos con las sociedades de producción rural, realmente aplaudo a la gente del sector agrícola. Soy de la firme idea de que su labor es sumamente importante, pero es muy triste ver que a los que se dedican a esto son poco valoradas. Digo, yo vengo de una familia que con orgullo puedo decir que de lo que cosechamos he salido adelante, estoy aquí. Abarcar este tema me ayudó mucho a comprender que una cosa es que existan personas dedicadas a esta parte, y otra cosa es que existan personas que se unan como sociedad. Aquí claramente pude notar que tendrán personalidad jurídica. Y está bien, pues así pueden acceder a programas sociales de los gobiernos, ya sea federal, estatal y municipal. En lo personal, en mi familia solo cosechamos para alimentarnos y claro, una parte para comercializar entre los pueblos aldeanos. Pero ahora que vi este tema no buscamos asociarnos,
pues aunque entre familiares tengamos terrenos, nuestro sustento yo lo definiría como un ciclo, porque aquí terminamos de cosechar y de nuevo empezamos a sembrar. Además, yo quiero pensar que los que se registran ante el RAN es porque son sociedades que de igual manera busquen generar empleos a muchas personas que tienen mano para esta actividad. Sería muy lamentable encontrarse con sociedades con otros fines. Finalmente, sabemos que las pymes son las pequeñas y medianas empresas, y la verdad no porque son nombradas así hay que restarles importancia, ya que a mi parecer esas tiendas, esas fondas de comida, esas tortillerías son motores de la actividad económica en nuestro país, y no solo de la nación, también de sí mismas, porque muchas familias es su única fuente de ingresos. Puedo afirmar que sería algo complicado el llevar nuestra vida cotidiana sin ellas, y no es difícil de imaginar, porque si nos referimos a cantidad, ni para cuándo acabar en contarlas, pues llámese registradas legalmente o no, es evidente que hay más pymes que esas enormes empresas, y no quito mérito una de otras, más bien pues si queremos empezar, es idóneo arrancar paso a paso, y si nos informamos bien qué conlleva cada empresa, solo nos quedará más que trabajar con dedicación para alcanzar nuestras metas. Realmente no debe haber limitantes para nuestros sueños. Eso sería todo de mi parte. Gracias Heidi, gracias compañeras y principalmente gracias a ustedes oyentes que nos acompañaron en programación. Muchas gracias, licenciada. ¿Y usted, licenciada Diana, cuál es su conclusión respecto al hablado en el podcast del día de hoy? Para concluir mi participación, quisiera comenzar mencionando el punto de las sociedades de producción rural, ya que desde mi perspectiva son sociedades fundamentales para la economía del país, pues sin duda nosotros consumimos los productos y hasta servicios que proporcionan estas sociedades. Y si me voy a los datos estadísticos, quiero decirles que el Registro Agrario Nacional tiene inscritas 34.281 sociedades rurales y en todo el país. Estas empresas podemos decir que son especializadas en el aprovechamiento de los recursos naturales o en la prestación de servicios del sector agrario. Por otra parte, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Operación y Sistemas del RAN, el principal estado de nuestro país que tiene mayor registro de sociedades rurales es Oaxaca, con 5.520 sociedades. Otros estados son Chiapas, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Yucatán, Campeche, Hidalgo, Michoacán, Tabasco, Jalisco y por supuesto Puebla, que de acuerdo con los datos proporcionados por la RAD, tiene 1.569 sociedades rurales. Bueno, solo por mencionar a los estados que tienen una cifra importante. La Constitución de las sociedades rurales tiene como principal objetivo el fomentar el desarrollo de unidades productivas, el ampliar y tener el crecimiento de la comercialización de los productos agropecuarios. Estas sociedades están reguladas por el artículo 27 de la Constitución mexicana y la Ley Agraria. Pueden formarse 4 tipos de sociedades o asociaciones que son la unión de ejidos o comunidades, la sociedad de producción rural, la unión de sociedades de producción rural y la asociación de interés colectivo. Dentro de las sociedades de producción rural pueden ser sociedades con responsabilidad limitada, ilimitada o suplementada, por lo cual permiten tener la opción de elegir cómo formar alguna sociedad o asociación rural de acuerdo a nuestros intereses y el beneficio para la sociedad y, claro, los involucrados. Bueno, por otra parte, las pymes son organizaciones con fines de lucro, es decir, que buscan generar beneficios. Más que nada son las pequeñas y medianas empresas que actualmente son consideradas como un sector productivo fundamental para la economía en nuestro país, debido a que existen muchas microempresas, pequeñas o medianas empresas que satisfacen las necesidades de nosotros. Pero la razón por la que surgen las pequeñas y medianas empresas es sin duda por la falta de empleo que tiene nuestro país. Es por ello que las personas buscan la manera de obtener sus propios ingresos y por lo tanto empiezan a crear sus pequeños negocios o mejorar aquellos negocios familiares para así apoyar económicamente en sus hogares. Estas empresas se diferencian principalmente por el número de trabajadores
y el total de ingresos. Además, las pymes poseen mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios que puedan surgir en los mercados o también a las diversas situaciones que puedan enfrentarse y seguir generando beneficios para ellos. Y lo podemos ver ahora con la situación que estamos viviendo, pues con esta contingencia, estas empresas vieron la manera de salir adelante, a pesar de la situación, y comenzaron a crear páginas en las redes sociales para promocionar sus productos o servicios y seguir teniendo ingresos. Además, estas empresas con el paso del tiempo pueden ser una fuente de empleo para otras personas, pues muchas de estas solo están a cargo de familiares, pero en algún momento dado, si llegan a crecer o expandir este negocio, serán necesarios más empleados, porque recordemos que estas empresas están en un proceso y por supuesto tienen aspiraciones de llegar a ser una gran empresa. Por ello es importante saber reconocer y sobre todo valorar estas organizaciones, pues como ya lo mencioné, son muy importantes dentro de la economía. Por último, quisiera comentar sobre las asociaciones y sociedades civiles. Hay que comprender que la sociedad civil es un contrato entre dos o más personas que aportan dinero, bienes o industria para crear una persona moral, lo cual busca un beneficio lucrativo al repartir sus ganancias. Además, estas sociedades pueden ser públicas o privadas. También nacen en el momento en que se firma su contrato de creación de la sociedad y por ende su duración es de acuerdo a lo pactado. Bueno, algunos ejemplos de las sociedades civiles son instituciones de beneficencia, clubes deportivos locales o regionales, organizaciones escolares privadas y asociaciones de trabajadores. Por otro lado, las asociaciones civiles son varios individuos que conforman una persona moral que persigue un mismo interés colectivo, pero no debe ser con fines de lucro. Sus fines pueden ser culturales, educativos y de divulgación o deportivos. Entonces, una principal diferencia entre estas es que la sociedad sí tiene fines de lucro y la asociación no. Ambas están reguladas por el Código Civil Federal y el Código Civil Estatal de cada entidad federativa. Bueno, como bien lo mencioné, la asociación civil no puede perseguir fines de lucro, pero desde mi punto de vista realmente eso es una mentira y más que nada porque lamentablemente en nuestro país la corrupción está presente en todo. Muchas gracias, licenciada. Nuevamente agradecemos su presencia en esta tarde. Licenciada Alicia, ¿usted qué opina de lo dicho anteriormente? Para finalizar mi participación, voy a darte mi conclusión sobre estos temas interesantes que acabamos de abordar. Es importante conocer qué son las sociedades civiles y nos dicen que son un contrato en el cual dos o más personas colaboran para realizar una actividad en conjunto, donde se busca encontrar un beneficio, así como también repartirse sus ganancias. Algo que caracteriza esta sociedad es su contrato, ya que en él se va a detallar la actividad del negocio, la cantidad de aportación monetaria que cada socio va a realizar, así como el porcentaje de participación de cada socio, como también las pérdidas y ganancias. Una ventaja de esta sociedad es que la constitución de esta es sencilla. Es una fórmula ágil para una colaboración, especialmente si la inversión a realizar es pequeña. Así como tiene ventajas, también tiene desventajas, las cuales los socios de una sociedad civil responderán con sus bienes presentes y futuros cuando los bienes sociales no sean suficientes para hacer frente a cualquier deuda. Esta sociedad no tiene la misma solidez que otras sociedades mercantiles, como una sociedad limitada. La disolución de esta sociedad se da cuando finaliza la duración estipulada en el contrato, concluye su actividad, cuando no se cumplen las aportaciones, también por muerte o incumplimiento de uno de los socios, o por embargo del patrimonio social a causa de las deudas de un socio. Otra propuesta importante es la asociación civil, que se constituye cuando un grupo de personas se reúnen para realizar un fin común que no tenga un carácter comercial o económico. Esta se encuentra integrada por personas físicas, también conocidas como socios. Para elaborar una asociación civil legal, se debe de tomar en cuenta los requisitos necesarios:
Hay que definir las características de la misma para así fijar el propósito de la entidad fiscal, al igual que sus normas y las reglas. No poseen ánimo de lucro, ya que los beneficios, el patrimonio o los recursos que poseen no se pueden repartir entre las personas socias, sino que deben usarse para cumplir la finalidad de la asociación. Tiene como importancia la denominación de la entidad por el nombre que se llevará y si es tributo a alguien o por ende es a beneficio de alguien. Una ventaja principal de la asociación civil es la creación de una sociedad mercantil en beneficio de la sociedad. Y una desventaja de este tipo de asociación es que mantienen mucha responsabilidad ilimitada, de las cuales las personas se cansan o agotan. Como ejemplo tenemos la Fundación TUC. Esta asociación civil tiene su sede en la Ciudad de México. Allí desarrolla 2 programas de asistencia a niños con enfermedades terminales y atención a infantes pobres a través de un centro comunitario. Las madres de los niños que reciben atención también son capacitadas mediante diversos talleres que les ayudan a aprender un oficio. Una sociedad que yo considero que es importante y tal vez menos valorada es la sociedad de producción rural, ya que es considerada como una agrupación de personas que se dedican a las actividades productivas exclusivas de la agricultura, ganadería, pesca. Estas sociedades tendrán personalidad jurídica y se podrán constituir con un mínimo de 2 socios o más productores rurales, cuyo objetivo es coordinar actividades económicas y productivas, así como el obtener bienes, servicios y apoyos públicos o privados para emprender y desarrollar proyectos de inversión productiva y social. Lo que rige esta sociedad es la ley agraria, donde se establece la constitución, operación y hasta su modo de administración. Algo que va a validar la constitución de la sociedad es el acta constitutiva. En esta sociedad tenemos como ejemplo una pequeña empresa agropecuaria en Chipilo, Puebla. Esta produce leche, es una actividad muy retadora por los reducidos márgenes de utilidad, pero en una región de clima adverso y recursos limitados, las opciones son muy pocas. Para el productor individual, la primera oportunidad de integración es asociarse con su propia familia. Es así que nace Salvatori Pietro, productores SPR de RL en el municipio de Sangregua-Cholpa, la cual fue constituida el 21 de enero de 2016 con el objeto social de producción de cultivos forrajeros diversos para alimentación de ganado bovino, lechero, así como la producción, enfriado y pasteurización de leche y sus derivados. Esta sociedad fue constituida por 3 familias de hermanos y 6 socios totales. Y para finalizar mi participación, déjame hablarte sobre las pymes, que son pequeñas y medianas empresas. Estas tienen como particular importancia para la economía nacional no solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y gran potencial de generación de empleos. Son un excelente medio para impulsar el desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza. Dentro de sus características tenemos que su capital es proporcionado por 1 o 2 personas que establecen una sociedad. Su número de trabajadores empleados en el negocio crece y va de 16 hasta 250 personas. Están en proceso de crecimiento. La pequeña tiende a ser mediana y aspira a ser grande. Tiene algunas ventajas fiscales por parte del Estado, que algunas veces las considera causantes menores dependiendo de sus ventas y utilidades. Crear una pyme permite a los emprendedores darle a su empresa exactamente el giro que pretenden. Les permite establecer reglas propias y crear sus procesos de operaciones. Emprender un negocio desde cero es como ser un pintor y estar ante un lienzo en blanco. Aunque claro, lo que se logre depende de los recursos con los que se cuente y de la creatividad.
Como ejemplo de una pyme tenemos a Abeja Reina, la cual sus emprendedores son Milagro Rivera Cortés, Hilda Cortés y Luis Valentino Ramírez. Es una empresa dedicada a la producción de miel. Cuenta con diferentes productos artesanales para el cuidado de la piel y bienestar, elaborados con miel orgánica e ingredientes naturales. La tradición apícola y mielera la heredaron de su madre, quien tiene más de 30 años dedicada a la producción de miel. Además, impulsan a los pequeños apicultores para trabajar cuidando las abejas y con buenas prácticas apícolas. Gracias, licenciada, por acompañarnos el día de hoy. Han sido conclusiones muy interesantes. Pienso que hemos sido claras con la audiencia, pero ¿qué creen? Ahora sí, ya nos vamos. Verdaderamente el gusto ha sido para mí contar con su presencia y a todos ustedes, querida audiencia, que hacen que nuestra programación continúe cada vez con nuevos aprendizajes. Los invito a seguir formando parte de esta entidad de nuestro canal para seguir aprendiendo juntos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Y no se les olvide sintonizarnos en el próximo programa y regalarnos un like. Y si eres nuevo, te invito a suscribirte. Hasta pronto.